Bien, buenas tardes. La gente se irá acogiendo a la reunión y quedará grabada para el que no pueda asistir. Hay bastantes personas ya se han justificado que no estar con nosotros hoy. Eh, Esta es la última sesión de las tardes de Farid, que empezaron en mayo y que ha- para el taller este en particular, que es la implantación del servicio turístico en el sector primario, pues son 14 sesiones más la sesión presencial que realizamos el pasado sábado en los diferentes destinos Essentials. Por lo tanto, son horas de darle vueltas y sobre todo de consecuencias que podemos ya empezar a notar. Es decir, de lo que se ha discutido aquí, se ha elevado a Essentials, en Essentials lo han votado y si ha salido favorable, pues se ha aplicado, se han cambiado los programas que hemos discutido. Entre ellos, pues bueno, la estructura de la web, la que se planificó, no es la que se va a poner en marcha ahora el día 1 de noviembre. Tiene incluidas las modificaciones en lo que aprendimos aquí con los diferentes talleres. Eh, lo cual agradezco a todos los que habéis participado participado en mejorar la plataforma que la habíamos puesto en el curso de formación, en los talleres, como plataforma para hacer las pruebas. Eh, esta tarde también tenemos la primera parte de la tarde, tenemos a Rafael Agulló, que es abogado de la empresa, y perdonadme, de SICAG Consultores, que tienes, según me han comentado los que nos han recomendado, tienes experiencia en lo rural y estás trabajando especializado en los temas que nos preocupan a nosotros, que es el aspecto de la buena gobernanza, que nos cuesta mucho avanzar en ese apartado, en ese compromiso dentro de los nuevos valores. Y entendemos que esos nuevos valores es una materia de cohesión entre los diferentes destinos para que al final la oferta, que cada destino sea diferente, pero haya una imagen en común que es Essentials, ¿no? Bien, planteado el problema de la buena gobernanza, en cuanto ya se ha hablado aquí en el taller en alguna ocasión, contamos hoy con la ayuda de Rafael, que nos va a proponer cómo lo haríamos hacia el año que viene, cómo planificaríamos las actividades para el año que viene, poder tener la posibilidad de elegir una buena personalidad jurídica para el destino y cuando tengamos claro qué son los destinos, pues hacer una buena elección de quién es Essentials, porque ahora Essentials no es más que Fadid y Olis de Diania, y tanto Fadid, que es una entidad de innovación, eh, gestionar Essentials no es su cometido, y Olis de Diania, que pretende dotar de valor añadido y a las producciones de Diania y de viabilidad a las explotaciones de Diania, con Essentials está demostrando que sí que es una opción. Entonces, con ello te doy paso definitivamente, Rafael, y coméntanos un poco tu opinión y cómo lo harías tú. Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros la invitación para compartir con este foro tan cualificado, pues un poco algunas reflexiones que espero sean útiles. Es cierto, desde hace tiempo, pues estoy vinculado al ámbito del desarrollo rural, sobre todo, y, vamos, tanto en la universidad, donde he estado impartiendo durante casi una década la asignatura de Desarrollo Local e Iniciativas Locales de Empleo, en la extinta titulación de Ciencias del Trabajo. Y luego, pues bueno, a través de muchos proyectos y formación con el Instituto Nacional de Administración Pública y otras entidades. Y lo que siempre encontramos es la heterogeneidad de los proyectos que se desarrollan y se llevan a cabo en el ámbito local, especialmente en el ámbito rural, ¿no? Y esa heterogeneidad tiene que ver tanto con los actores que participan, que son de distintas naturalezas jurídicas, privadas, públicas, algunas incluso informales, y también con el tema
yo creo que uno de los principales, que es los medios de financiación y cómo la financiación, especialmente pública, requiere que aquellos que intervienen y que reciben esos fondos pues cuenten con una formación estructural, orgánica, ¿no? Una personalidad jurídica que permita pues, suscribir convenios, concurrir a subvenciones, etcétera. Entonces, yo creo que aquí, por la documentación que yo he estado viendo y sin perjuicio de un estudio más en profundidad en su caso, pero creo que la parte principal, sobre todo, es ver un poco cuál es la naturaleza jurídica del proyecto. Es decir, cómo se estructura, porque claro, lo que nos pasa muchas veces en este tipo de iniciativas es que hay una necesidad social, ¿no? El despoblamiento, la promoción del territorio, pues un poco todo las distintas cuestiones que siempre encontramos en este ámbito. Y en ese punto se comienza a trabajar, se van agregando muchas veces recursos, iniciativas, trabajo incluso de carácter, pues a veces voluntario, y cuando acaba tomando ya una suficiente consistencia y proyección, nos encontramos con que tenemos un poco los pies de barro, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Jurídico y digamos también organizativo e institucional, porque claro, las cosas se van haciendo con buena voluntad, funcionan, pero hay veces que encontramos algunos problemas, pues bueno, pues eso, ¿no? Que de pronto hay como callejones administrativos, callejones sin salida, ¿no? Desde el punto de vista administrativo. Entonces yo creo que ahí el análisis inicial de ver exactamente pues, cuál es la génesis de Sensies y un poco cómo se han ido desarrollando las actividades, creo que nos llevará un poco a comprender y un poco estructurar por dónde sería el camino más adecuado. Aquí tenemos, yo creo que básicamente dos posibilidades, ¿no? El de arriba abajo y el de abajo arriba, ¿no? El up-down y el down-up. Creo que por la propia naturaleza del proyecto tendría más sentido, en mi opinión, estructurar primero los grupos en destinos, como los tenéis un poco identificados en vuestra terminología, y en esos grupos, una vez estuviesen configurados individualmente cada uno de ellos, luego agregarlos hacia arriba a través de una estructura pues que permita que se genere representación de esos grupos a la hora de toma de decisiones generales. Es decir, que hubiese un sistema de democracia interna y toma de decisiones en cada destino en lo que afecta individualmente a ese destino y que se generase dentro de los actores de ese destino una representación que pudiese ir a un órgano superior. Porque creo que ahora mismo un poco el sistema, por lo que he podido ver, donde todo el mundo vota, que es un poco como asambleario, pues entiendo que a veces puede plantear, y sobre todo conforme se vayan ampliando los destinos, pueden plantear algunas, bueno, pues, algunas disfunciones en el sentido de tomar de decisiones rápidas. Entonces ahí sí que creo que es importante tener en cuenta dos cuestiones. Una es, desde el punto de vista subjetivo, ¿quiénes forman esos grupos? O esos, ¿no? Pueden ser los GAL o los distintos miembros en cada destino. Porque claro, cuando concurren personas jurídico-públicas y personas jurídico-privadas, y dentro de las privadas el segundo sector que puedan ser empresas y el tercer sector que puedan ser asociaciones u otro tipo de entidades, claro, son como realidades jurídicas muy dispares, sobre todo a la hora de toma de decisiones, ¿no? Porque daos cuenta, y eso yo creo que es uno de los principales retos que tenemos que enfrentar, que en un mismo foro donde haya, por ejemplo, un ayuntamiento, donde haya una empresa, donde haya una asociación y donde haya ciudadanos individualmente representados, cada uno de ellos, la toma de decisión dentro de su propia organización requiere de unas formalidades, ¿no? Pues, o pasar por pleno municipal, pasar por la junta de accionistas, por la asamblea general. Eso ya va a ser propio, digamos, de cada actor, pero claro, luego tienen que confluir en esa toma de decisión en el foro y claro, eso hay veces que me imagino que generará algunas dificultades en tiempos, sobre todo, especialmente si algunos acuerdos luego deben ser ratificados a su vez. Entonces, eso probablemente se podría resolver en las adhesiones, viendo un poco cuál sea la personalidad jurídica de cada socio de los que se unan, con una habilitación específica que se le pudiese dar cuando se acuerde dentro de cada miembro del grupo la representación de quién va a ir a formar parte.
Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en las mancomunidades, que están formadas por entes públicos, pues bueno, ahí se suelen hacer habilitaciones de distinto tipo a los representantes. Daos cuenta que la estructura, por ejemplo, lo que más dificultad plantea es cuando hay organismos públicos implicados, porque claro, los organismos públicos implicados tienen tanto desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista luego de toma de decisiones, desde el punto de vista luego de justificar o acreditar esas actuaciones que se han realizado. Entonces ahí es la cuestión que yo os planteaba un poco, que hay que valorar cuál es la forma jurídica que debe adoptar esos destinos o esos grupos, porque dependiendo de quiénes los formen, bueno, pues a lo mejor se podrían tomar distintas opciones, aunque lo ideal sería tender a que fuesen todas homogéneas, de alguna manera, y que permitiesen la incorporación de distintos actores, porque a lo mejor hoy tiene unos actores concretos y mañana pues esos actores cambian. Entonces tendría que ser una estructura que fuese polivalente y que permitiese el acceso de distintos actores. Las administraciones, por ejemplo, en lo que os comentaba antes de las mancomunidades, tienen dos formas de estructurarse. Si son unas estructuras horizontales, es decir, que son todas administraciones iguales, están las mancomunidades, ¿no? Todo ayuntamientos, etcétera. Y cuando son heterogéneas, que son distintas administraciones, incluso cuando hay actores privados, se tiende a los consorcios. Lo que pasa es que, claro, la configuración del consorcio, tanto en la normativa estatal como la normativa autonómica valenciana, pues genera también una serie de obligaciones y de formalidades que yo creo que aquí quizá pueda ser como demasiado, digamos, demasiado formalista como para tener una estructura que sea ágil. Entonces ahí tenemos que tender a fórmulas que sean algo más, bueno, más flexibles y que de alguna manera permitan trabajar de una manera más directa y más rápida. Probablemente lo que hemos hablado en alguna ocasión, el tema de la asociación, podría ser una fórmula. Eso es parte de lo que tendría que verse en profundidad, cuál es la mejor manera que nos permita no solo estructurarnos a ese nivel inicial, sino luego agregarnos hacia arriba, ¿no? Estructuralmente hacer una especie de, bueno, de federación o como fuese, ¿no? esa estructura. Porque sí que es cierto que, sobre todo con el flujo del dinero público, quiénes son los que reciben el dinero y quiénes son los que finalmente hacen las aplicaciones de esas cantidades, pues pueden generar también pues, un flujo de responsabilidades que, hombre, lo lógico es que la responsabilidad, tanto en la responsabilidad de la ejecución como de la justificación, que no deja de ser una carga administrativa, pues, hombre, recaiga en aquel que realmente recibe el dinero y realmente lo gasta, ¿no? Entonces, quizá los órganos o esa estructura superior podría servir pues para dar consejo, para ayudar administrativamente y demás, pero digamos que los destinatarios finales deberían en principio ser los que respondiesen también de alguna manera del flujo económico con todas las obligaciones de justificación, de identificación de las subvenciones en la ejecución de los proyectos. Entonces yo creo que ahí ese punto que nos permita de alguna manera establecer una estructura tanto a nivel básico como en estructura, sin necesidad de que haya más de dos estadios probablemente, es decir, el grupo básico y ya pues el grupo superior. Creo que sí va a permitir de alguna manera deslindar claramente qué decisiones son las que afectan solo a un destino y por lo tanto ese destino sea el que deba tomar las decisiones a nivel interno o que afecten al mismo, y luego ya las que sean de carácter general, que probablemente pues sí se van a tomar esas decisiones arriba. Todo esto también probablemente nos llevará a un proceso de reconsideración de la documentación que recoja tanto las adhesiones como pues todas las relaciones que se puedan establecer de distinto tipo, que ahora mismo desconozco, aparte de la adhesión, cuáles son, pero seguro que existen de forma variada. Y entonces ahí debería trasladarse también esa nueva estructura a los mecanismos de trabajo y a la documentación que fundamenta o que de alguna manera sustenta ese trabajo. A ver, creo que como existen otro tipo de actividades o de procesos donde se han producido
sinergias parecidas o formas de trabajo, no creo que sea especialmente complicado poderlo definir de manera adecuada. Pero sí es cierto que como es una realidad que ya existe, primero tenemos que partir por analizar lo que se ha estado haciendo hasta ahora, porque seguro que hay una parte importantísima que es aprovechable. Claro. Ver sobre todo cuáles son las disfunciones que ha planteado el sistema actual y de alguna manera establecer bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? Una especie de informe, una especie de hoja de ruta que nos permita de alguna manera establecer cuáles serían las mejores formas de organizarnos para seguir teniendo los resultados positivos que hay hasta ahora, evitar un poco las externalidades o las dificultades organizativas que plantea el sistema actual. Y luego hay una cuestión que yo creo que está relacionada con el espíritu del proyecto, que es sobre todo pues, mantener todas las cuestiones, ¿no? De la democracia interna, el buen gobierno, la transparencia. Yo creo que eso se tiene que manifestar adecuadamente en los sistemas de toma de decisión. Los sistemas de toma de decisiones que evidentemente hasta ahora yo creo que han sido bastante casi asamblearios, donde todos habéis tenido capacidad de voto. Ahí probablemente sí que lo que decía antes, habrá que deslindar qué materias son las de decisión interna de cada uno y cuáles de decisión externa. Sí es cierto que, claro, ahora mismo existen unas facultades de una cierta intervención por parte de la organización superior en la toma de decisiones de los destinos. Eso habría que ver exactamente cómo se incardina en ese sistema de democracia interna, porque, claro, podemos entender ahí que se establece como una especie de veto. Entonces, claro, habría que ver que probablemente en realidad es una reserva que se ha realizado porque como no están claramente determinadas cuáles son las competencias o las decisiones que van a adoptarse en un sentido y las que pudiesen afectar al general, pues es normal que exista ahí como una suerte de veto, pero probablemente cuando quedasen claramente deslindadas qué cosas son las que se pueden decidir en cada destino y qué cosas las que se deben decidir en común, quizá ese veto tenga menos sentido o una menor aplicación. Y luego yo creo que hay una cuestión también importante y es que sí debe mantenerse una capacidad de algún tipo, a ver, que se entienda bien esto, ¿no? De un cierto control, una cierta capacidad de inspección respecto a cómo se están ejecutando los proyectos, si están o no alineados con las líneas principales del proyecto y cómo se están ejecutando también los gastos, si están relacionados. Es decir, en ese sentido yo creo que todos, una vez formen parte de la estructura, pues tienen que someterse también de alguna manera a ese control. Entonces yo creo que ahí sí que es importante que desde el punto de vista del órgano superior o de la federación se establezca por un lado unas funciones de ayuda, unas funciones de guía, unas funciones digamos de carácter positivo. Si esto fuese como el palo y la zanahoria, eso sería la zanahoria, ¿no? También la formación, la promoción conjunta y luego una parte que sería la parte de ese control, sobre todo tendente a eso, a que si usted está actuando bajo mi paraguas, bajo mi marca, pues tiene que ajustarse a una serie de requisitos, una serie de obligaciones. Que esos requisitos o obligaciones ya estarán incluidos en los documentos de vinculación. Ahora mismo las adhesiones son voluntarias, son todas, son individuales de cada agente al proyecto. Probablemente deberíamos tender a una vinculación o una adhesión de cada actor a su grupo y luego una vinculación general del grupo digamos, al órgano, a la estructura superior. Entonces ahí se respetarían un poco la idiosincrasia interna de cada grupo, incorporaría unas obligaciones y unos compromisos específicos y luego los generales de todos los grupos y el grupo en todo caso siempre estaría de alguna manera vinculado al grupo general pues tendiendo a esas líneas maestras del proyecto, porque esto al final sería como una cascada, ¿no? Las decisiones que se adoptan a nivel general pues, van bajando hacia la estructura. Creo que eso además es necesario por una cuestión, porque en muchas ocasiones los propios actores que se unen a los grupos locales, a los GAL y otras formas de estructuración, tienen lógicamente un conocimiento profundo de algunas cuestiones del territorio, de su actividad, de las relaciones que se pueden establecer y sin embargo
pues un desconocimiento amplio de la parte administrativa o la parte de gestión, la parte de cómo se identifican las líneas de financiación, cómo se aplican los proyectos, cómo se justifican las ayudas. Y en esa parte donde yo creo que es esencial la ayuda profesionalizada que se ve desde la organización, que bueno, que entiendo que es como se está trabajando ahora mismo, claro. Pero sí es cierto que probablemente en un camino estructurado y donde estén claramente definidas las responsabilidades y estén claramente definidas pues un poco también los modos de relación, va a ser mucho más sencillo bueno, pues establecer todo lo que sean comunicaciones, instrucciones, bueno, ayuda a todo el sistema de desarrollo que se vaya planteando con los distintos orígenes de fondos, de proyectos, porque en lugar de haber, que no digo que lo sea, pero que en lugar de haber un totum revolutum donde todos los actores, independientemente del grupo en el que estén, están como una especie de olla común, pues se pueda ir como estableciendo determinaciones, principalmente de carácter geográfico, pero es que incluso luego los grupos, dependiendo de cuál sea su tamaño o cuál sea la actividad predominante dentro de cada grupo, incluso pueden haber, si no desde el punto de vista orgánico, pero sí desde el punto de vista funcional, incluso estructuras o sea, subestructuras, porque si el grupo de destino es lo suficientemente amplio o se comparten más de una actividad predominante, pues se pueden estructurar como se pueda, bueno, como se quiera internamente en ese punto. Y luego yo creo que también esto va a ayudar que esté correctamente estructurado a resolver conflictos que se puedan generar. Porque al final entiendo que siempre, al ser una actividad donde concurren distintos intereses, distintos perfiles, pues pueden existir tensiones de algún tipo. Tensiones de tipo comercial o tensiones de tipo, pues simplemente, pues no sé, que el ayuntamiento a lo mejor tenga una línea de acción y quizá algunos agentes económicos tengan otras líneas de acción. Y el hecho de que existan mecanismos reglados de resolución de conflictos, yo creo que también es necesario que se establezcan un poco para que no entre en un paroxismo y se quede inactivo el proyecto porque haya como una especie de impasse, porque no haya un modo de resolver los conflictos, que probablemente el modo de resolver el conflicto pues sea hacia arriba, que pueda establecerse también una especie de acción arbitral o de algún tipo por parte de la organización superior, ¿no? Es decir, que no intervenga en la toma de decisiones, pero quizás sí pueda intervenir en la no toma de decisiones, ¿no? Para intentar activarlo. Y luego siempre hay una función que no gusta mucho, pero que es necesario también que se establezca y es una función unida a ese control y es un poco una sanción de una acción de tipo un poco, podríamos decir, disciplinario. Es decir, tiene que haber un mecanismo que a mí me permita como organización tomar decisiones de restricción de derechos e incluso de exclusión de aquellos que de manera continuada o de manera grave afectan al proyecto. ¿Por qué? Porque cuando ese sistema está establecido, la acción en ese sentido se hace con garantías, ¿no? Porque esto al final daos cuenta que toda la estructura donde uno se une, claro, si no están establecidos esos derechos y obligaciones, bueno, nos movemos ahí quizá en una cierta, no digo inseguridad jurídica, pero creo que ese mecanismo de entrada y salida, ese mecanismo de control y ese mecanismo de corrección, pues siempre tiene que establecerse en todas las organizaciones, porque bueno, al principio todo el mundo siempre entra de buena voluntad, pero se generan conflictos, se generan en ocasiones disfunciones o actuaciones al margen del planteamiento y necesitas tener algún tipo de herramienta o instrumento para ponerle coto a ese tipo de actuaciones, ¿no? Luego, evidentemente, también dentro de la estructura que se establezca, pues se pueden incluir elementos también de reconocimiento, ¿no? Porque al final el incentivo de las actuaciones o las buenas prácticas forman parte también de ese planteamiento del buen gobierno y de todo la cuestión de que las buenas prácticas o las mejores prácticas se puedan exportar de unos grupos a otros, igual que se importan muchas veces de otras organizaciones, pues y dentro de la organización también se establecen bueno, pues, cualquier tipo de acción que se considera positiva, pues establecer un círculo virtuoso y que se expanda, ¿no? Entonces yo creo que lo que en contra muchas veces pensamos siempre que
la regularización introduce burocracia, lo que intenta la buena legislación, ¿no? El buen gobierno que se llama, no es tener un montón de normas que burocraticen en exceso el funcionamiento de las organizaciones, sino unas buenas normas que lo que permitan es prever las distintas actuaciones o situaciones en las que se puede encontrar la organización, que además, como tenéis ya una historia, pues más o menos se puede prever, y en ese sistema, de algún modo, implementar soluciones que en mayor o menor medida pues eviten el conflicto o introduzcan elementos para resolverlo, introduzcan elementos para, bueno, en las funciones o acciones principales que tenéis, pues establecer el modo en el cual llevarlo a cabo. Porque cuando se te presenta una situación, por ejemplo, que tienes que excluir a alguien del proyecto porque no se alinea, pues claro, te puede ver huérfano de herramientas. Yo, como he hecho a este señor de aquí, o cómo quizá no echarle, pero cómo le reconvengo o lo reconduzco más allá de haberle hecho una advertencia a las cuales hace oídos sordos. Le corto el grifo. Claro, ya son medidas un poco de retorsión. Entonces ahí, no sé si me he puesto a hablar, es que cada vez que me pongo a hablar me puedo No, echar una no, hora sin parar. O Rafael, sea, lo os dejo veo. hablar a vosotros también. Decidme Sí. lo que queráis. Bueno, el tema es complejo porque nosotros no estamos muy acostumbrados a tratar estos temas. Evidentemente, mm, Fadit y Olis de Diania están preocupados porque, en principio, los destinos tienen que ser lo más autónomos posible dentro de la filosofía de Senses. ¿Vale? Entonces, sí que hemos hecho el cambio, o ya está claro el cambio, que aquí el organismo supremo no es Fadit, no es Olis de Diania, el organismo supremo va a ser el conjunto de destinos esencias. Veremos cómo se organizan. Me preocupa la agilidad de la toma de decisiones porque esto va muy rápido, las decisiones tienen que ser muy ágiles. Sí, eso, y a nivel de garantía, es decir, a nivel de que todo el mundo haga unos mínimos de compromiso, que ese compromiso se adquiere en la adhesión, ¿de acuerdo? Aquí han habido dos cambios. Uno primero, que la adhesión, debido a los conflictos que tuvimos, la adhesión se tramitará en el destino más próximo. Y si es un destino nuevo, pues ya desviará el proceso de adhesión y generará una candidatura nueva con un destino nuevo que tendrá que implantar una sistemática. No es lo mismo implantar una sistemática nueva en un destino que por otra parte que uno se adhiera a un lugar donde ya está la sistemática implantada, es más. ¿Vale? Y eso en cuanto a las adhesiones. Entonces, esos compromisos de la adhesión tienen que ser auditables por tercera parte. Es decir, en principio, como mecanismos de control, hemos estado enfocando para objetivos del año que viene, de hecho ya se están preparando los destinos actuales, de que tengan como mínimo una certificación de economía del bien común, que ojalá lleguemos a acuerdos con ellos que ya están iniciados, y tengan otra certificación de tercera parte en cuanto a calidad de servicio. ¿De acuerdo? Y después, que aquí viene el problema que has introducido tú muy bien, que de alguna manera Olis de Diania se queda para ayudar en la toma de decisiones. Para que las decisiones no se desvíen hacia los objetivos generales de los nuevos valores de Senses, y que son muy simples a la hora que tampoco es muy complicado discernir si va a favor o en contra, o bueno, o cabe discusiones de que se discute. Y sobre todo, pues para de alguna manera garantizar, porque son los mismos destinos los que han pedido proteger Essentials, ¿de acuerdo? Proteger la sistemática Essentials. Los Essentials la han generado los 4 primeros destinos, bueno, los 5 primeros destinos, aunque uno de ellos ya no está, los 5 primeros destinos fueron los que abrieron el manual de la sistemática de Essentials. ¿De acuerdo? Ya han establecido los procedimientos que se deben de cumplir de forma obligatoria en todos los destinos. El problema viene que ahora la seguridad de responsabilidad civil, el reconocimiento por criaturisme, claro, eso sí, ¿qué va? ¿Evalúan al promotor del destino? ¿Evalúan a todos los participantes del destino? Claro, ahí eso no está claro. Entonces hay que ordenar todo eso. Pero bueno, yo creo que avanzando en ese sentido, creo que por lo
creo muy acertado ir de abajo hacia arriba, es decir, son los destinos los que se tienen que pronunciar y en consecuencia el Essensis será lo que será. Claro. Después hay un detalle que me preocupa también, que es el tema de las minorías, es decir, de alguna manera si a Essensis van a tomar decisiones un representante del destino, las minorías de los destinos no están representadas en la toma de decisiones. Entonces ahí es un poco arriesgado decir, bueno, va por delegación o por representación, no sé cómo se llama, cuando no puede venir Juan, pero yo me da el voto, yo voto por Juan, además de votar yo. Sí. ¿De acuerdo? De manera que las minorías estén representadas en las decisiones a nivel general. Pero bueno, yo creo que le has dado al clavo, Rafael. Son términos para nosotros muy complicados porque nosotros Lo siento. nos dedicamos a producir aceite, a producir aspargatas, o somos ayuntamientos también, ¿no? Pero de pequeños pueblos por lo general. Quiero decirte que, vamos, que no estamos acostumbrados, pero tenemos esa necesidad. Entonces, señores, lo que se decidió es debido a que este año no hemos podido contratar especialización para avanzar en el tema y visto que no podemos nosotros solo, Rafael lo hemos conocido preparando las actuaciones del año que viene y le he pedido por favor que hoy viniese a aclararnos un poco el tema. Más que aclararnos, porque la verdad es que yo que le he dado vueltas ya, he hablado contigo, he hablado con otros asesores y tal, no es muy fácil, pero que sepáis que la línea de mejora en la buena gobernanza es un compromiso y estamos en ello. Y queda aquí la evidencia de que lo estamos intentando. Bien, hombre, yo simplemente un poco al hilo de lo que comentas y bueno, siento si la terminología es que cuando empiezo a hablar ya pues me monto en el este jurídico pero al final lo importante yo creo que es saber uno qué es lo que quiere hacer y para saber, una ya tiene claro lo que quiere hacer, es buscar una organización. Es cierto lo que comentas del tema de la democracia interna, si hay un solo representante. Sí es cierto que mientras las estructuras no se sobrecarguen, quizá puede haber un sistema de representación que no sea solo de uno, de cada grupo, porque si ahora mismo, no sé los grupos que hay exactamente, pero si hay 5 grupos, pues bueno, a lo mejor no es lo mismo que haya 5 que 50 a la hora de determinadas tomas de decisiones, ¿no? Hay 4 ahora, igual a Navidad hay 11, igual dentro del año que viene hay 50. O sea, es que Bien, pues creo... por eso ahí la cuestión de ir redimensionando los mecanismos de toma de decisiones que en ocasiones son unos y luego se pueden ir modificando. Pero sí es cierto que el tema de las minorías pues es un elemento que lógicamente se tiene que tomar en consideración. Lo que pasa es que también hay que tener cuidado con las minorías de bloqueo, ¿no? Que es un poco... por eso hay una de las formas en las que se suele resolver esas cuestiones es con el establecimiento de distintos tipos de mayorías, una mayoría simple, una mayoría absoluta, una mayoría cualificada, según el tipo de asunto de que se trata. Es decir, que si de un grupo, de un destino en concreto, se tiene que tomar una decisión, pues no es lo mismo tomar una decisión sobre una cuestión, podríamos decir, más, sí, menos relevante desde un punto de vista estructural, como puede ser a lo mejor establecer una actividad de promoción concreta y unos están discutiendo si van a pues no sé, si organiza una pequeña feria y se está discutiendo si organizar a lo mejor pues no sé, unas visitas teatralizadas, eso probablemente se puede resolver por una mayoría simple. Y luego cuando se lleve el proyecto arriba, sin embargo, a lo mejor si lo que se quiere modificar es pues no sé, algún elemento esencial como puede ser la denominación del destino, pues eso probablemente necesita una mayoría cualificada, de tal manera que ahí las minorías se ven representadas en tanto en cuanto es necesario su concurso para la toma de decisiones importantes. De que la minoría no solo, o sea, no se ve necesariamente desplazada si se establecen unos mecanismos adecuados de toma de decisiones. Si la decisión siempre es por mayoría, eso realmente no es una democracia plena, porque siempre el grupo que tenga, que sea mayoritario, pues va a imponerse como un rodillo. Por eso se establecen en todos los sistemas democráticos de toma de decisiones distintos tipos de mayoría según el tipo de decisión que se va a adoptar. Entonces, eso es relativamente sencillo preverlo. Lo que habría que determinar es cuáles son las decisiones importantes.
Es decir, hombre, yo creo que más o menos pues las denominaciones, quizá los criterios de adhesión, el establecimiento, a lo mejor la toma de decisiones sobre si el acceso, por ejemplo, es por cooptación, que tienen que estar de acuerdo un número mínimo de socios o de asociados o de miembros para que entre uno nuevo. Es decir, ahí hay una serie de mecanismos que se pueden implementar según cuál sea el tipo de decisión. Eso se reglamenta normalmente, no tanto en la normativa, digamos, constitutiva que puedan ser los estatutos, sino luego normalmente de manera, pues un poco en un segundo término que pueda ser un reglamento de admisiones, un reglamento de toma de decisiones, de votaciones. Eso no plantea un problema esencial, digamos. Nosotros como bueno, yo también es que tengo mala experiencia con una organización con derecho, que tenía derecho a voto, y ahí no se hacía nada. Se hablaba mucho, se dedicaba mucho tiempo, pasaban las oportunidades y hoy por ti, mañana por mí no se tomaba nada. Entonces, aquí tuvimos el atrevimiento de decir que FADIT, con el visto bueno o sea, con consulta vinculante a Olis de Diania, que es la que tiene los estatutos más claramente enfocados hacia los objetivos de Sensies, pudiera incluso, si falta de quórum por uno, pudiese aportar un voto. En caso de empate, pudiese dirimir el empate. Y en caso de que una de las opciones que se vota fuera en contra de los valores de Sensies, pues podría impugnarla. Sí, pero esos son mecanismos que en el derecho institucional existen, porque tanto en el ámbito de la ley de procedimiento administrativo y en la normativa que rige los plenos municipales está el voto de calidad del presidente y de los órganos colegiados. Quiero decir que eso no es una cosa. Y luego está el derecho de veto, que es un poco lo último que comentas, que es un mecanismo que, sobre todo en el ámbito parlamentario, existe. En nuestro caso, principalmente en el Senado, pues hay una serie de mecanismos. Ese derecho de veto, lo que pasa que a nivel general de los distintos parlamentos y demás, se ciñe a decisiones muy específicas. Claro, si tú tienes un derecho de veto en absolutamente todas las decisiones, pues en realidad lo que haces es que tú decides las cosas que se hacen y las que no. Entonces, claro, ahí sí que le restas democracia. Pero sí es verdad que en determinadas decisiones, que por eso es lo que digo que habría que determinar dónde sí puedes ejercer ese derecho a veto, pero yo entiendo que el derecho a veto tiene sentido si se instala, por ejemplo, a la hora de pues un cambio de asignación presupuestaria significativo. Que tú de pronto tengas dinero para un proyecto y de pronto el destino dice, no, pero ese dinero lo voy a dedicar a otra cosa. Que tú puedes decir, no, es que aquí luego de cara, por ejemplo, a justificarlo, vamos a tener un problema, porque si aquí nos han dado un dinero para una cosa y usted se lo gasta en otra, ¿no? Ahí tiene sentido que pueda asistir. Entonces, claro, una vez ya digamos, te pones a establecer esos mecanismos, pues sí que puedes sacar algunas materias donde podría haber un derecho a veto, no tanto de FADIT, sino de ese órgano superior, porque en última instancia ese órgano superior también es corresponsable del cumplimiento de los objetivos, del cumplimiento de los principios y del destino de los fondos. Pero bueno, ahora son técnicas que existen. Transitoriamente el procedimiento de toma de decisiones está conforme yo te lo he dicho, transitoriamente hasta que todo esto se vaya reordenando. Y otra cosa que quiero que tengas en cuenta es que no hemos avanzado más, desgraciadamente. La situación es que hay 4 destinos. Las decisiones actualmente en el destino las toma las decisiones el promotor solo. Está solo, no digo a favor, sino que ese es su problema, es decir, de hecho, claro, asume una responsabilidad que él muchas veces no quisiera, decir, bueno, ya que participamos todos, ya que si entran 100 nos distribuimos tanto a cada uno y, bueno, pues vamos a... Y por otra parte, en las decisiones generales, actualmente, como hay 4 destinos, hay 4 votos. Claro, pero date cuenta que, por ejemplo, en un sistema de adhesión organizado, cuando uno se adhiere, una de las cosas también que se puede determinar son las obligaciones que asumen. No solo unas obligaciones de tipo genéricas de cumplir los requisitos, cumplir las finalidades, etcétera, sino que pueden haber obligaciones concretas. Es decir, obligaciones concretas de aportación de trabajo, aportación de horas, obligaciones de justificación, en fin, quiero decir que esa adhesión puede establecer unas obligaciones que hagan que se produzca un reparto del esfuerzo y del trabajo, con lo cual uno cuando se adhiere no solamente se adhiere a
oye, pues mira, aquí me van a hacer publicidad de mi establecimiento si lo pongo aquí, si no. Bueno, sepa usted que si se adhiere también va a tener algún tipo de obligación. No económica a lo mejor, pero sí de, bueno, si se beneficia de una ayuda, pues a lo mejor tiene algún tipo de obligación, pues poner cartelería relacionada con esa ayuda y es una obligación que usted tiene que No, cumplir. y eso justamente a ese nivel no me preocupa demasiado porque, vamos, yo en particular tengo experiencia de trabajar con marcas de calidad y sobre todo, fíjate, me voy incluso a las más bajas, no a marcas de calidad en particular, sino, por ejemplo, una marca colectiva. Es decir, dentro de una marca colectiva tú tienes una norma que tienes que cumplir para poder utilizar la marca colectiva. Una almazara puede hacer oleoturismo sin ningún problema, puede recibir visitantes, hacer catas y tal. Otra cosa es que cuando eso lo haga dentro del programa Esencias, entonces sí que lleva una marca, lleva un distintivo y eso tiene que cumplir unos requisitos que tiene comprometidos a nivel operacional con el itinerario y su participación en el itinerario y a nivel institucional como participante en mantener, mejorar es el servicio Esencias de su pueblo. Entonces ya le dan, ahí es donde se le entrega el voto y ahí es donde otra cosa es que haga uso de él o no, pero bueno, en definitiva lo que hay que hacer es quitar un poco el protagonismo a los promotores que ya han hecho mucho presentando la candidatura, ya han hecho mucho presentando la candidatura y para que la candidatura ganara, porque si están es porque ganaron, tener muy buena puntuación y eso se requiere tener muchos socios, futuros participantes en los itinerarios detrás, además de buenos recursos endógenos, lógicamente. Claro. Bueno, Hombre, es que yo creo que es un elemento en un proyecto vivo importante es tanto que se cumplan unos requisitos de entrada como que se cumplan unos requisitos de permanencia, ¿no? Porque creo, y por eso es donde establecía antes que se pueden haber unos mecanismos de salida del proyecto, tanto por, en fin, por una desviación grave a los principios del propio proyecto que se pueda producir, como por pues eso, una inactividad o una pérdida de alguna manera de protagonismo en el territorio de esa actividad, porque uno pues deje de trabajarlo y entonces de alguna manera esté monopolizando el proyecto en ese territorio y no lo sirva adecuadamente, ¿no? Entonces, el hecho de que puedan haber mecanismos de salida es importante porque tú al final, claro, le puedas decir a esa persona o a ese grupo, no está usted haciendo lo suficiente. Y como no está usted haciendo lo suficiente, yo tengo la posibilidad de apartarle del proyecto y a lo mejor contar con otros promotores u otros participantes. Yo a lo que me refería antes también es que cuando una cuestión es solamente una marca, la relación que se establece es un poco como entre el que da la marca y el que la recibe en un sistema un poco como de una cierta función de cliente del que recibe la marca, ¿no? De cumplir los requisitos y se la doy. Yo lo que me refería de no dejar al promotor solo y que todos los que forman parte del destino tengan una obligación de colaborar es, más allá de cumplir los requisitos en sus establecimientos, si se identifican cuáles son esas labores en las que pueden colaborar, que en la propia adhesión ya se incorporen obligaciones de ese sentido. ¿Sabes? De decir, bueno, pues usted tiene que destinar, no sabemos si son horas, si son recursos, si son, habría, eso es de las cuestiones que hay que ver ya sobre el terreno, pero la obligación de colaborar a la gestión del proyecto en la adhesión es perfectamente posible porque es un compromiso que tú asumes en los términos en los que se plantee. muy bien, Luego Rafael. ya, si se ha asumido el compromiso, se puede exigir. Si no se ha asumido el compromiso, pues ya es un poco voluntarista, claro. Vale, Rafael, me Muy bien. encanta, vamos, habernos conocido, va a ser interesante. Vamos a ver si el año que viene realmente damos ya un cambio significativo. El tema es apasionante, complicado para nosotros porque ya te digo que no estamos metidos, pero bueno, atendiendo a necesidades, a veces suena como fiscalizador, igual como la gestión documental, pero son elementos que son indispensables. Son Correcto. requisitos para que después podamos diferenciar claramente lo blanco de lo negro. Es decir, Eso es así. no vamos a ser muchas veces nosotros, van a ser las reclamaciones, las incidencias y sobre todo las certificaciones externas que vengan y nos pongan cada uno en su sitio de una forma objetiva. Rafael, muchas gracias por tu tiempo, sobre todo por el esfuerzo que has hecho en poco tiempo poder estar aquí, al menos dejarnos el futuro cercano que tenemos para el año que viene más o menos claro. Perfecto, Y pues. nada, encantado y espero, vamos, que volvernos a ver pronto. Buena señal Pues sería.
Yo agradeceros una vez más la invitación y quedo a vuestra disposición para lo que preciséis. Perdona, la empresa y ¿dónde estás Nosotros principalmente? físicamente estamos en Elche, En Elche, eso es. Que pero eso lo vamos, sabía. trabajamos por toda España sin problema. Vale, Muy vale, bien, perfecto. pues muchas Esto gracias. si alguien necesita referencias de Rafael, las tengo yo y, Por y así ya supuesto, está. se lo Venga, agradezco también. Muchas gracias. muchas gracias, Hasta Rafael. Hasta luego. pronto. Bueno, Mari Carmen, buenas tardes. Bueno, buenas tardes al resto. Hoy somos muy poquitos. Buenas tardes. Se nota que el tema documental, etcétera. Yo, Mari Carmen, me gustaría, en vez de adelantar más, que creo que nos hace falta, me gustaría un poco asentar hasta dónde hemos llegado. Lo digo porque la edición del manual está ahí ya y me interesaría mucho el poder dejar claro, o al menos la sistemática que se va a emplear para revisar la documentación del sistema, porque tampoco no hay tiempo de ver procedimiento por procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces, aprovecho la situación para que cualquier detalle que cualquiera de vosotros veáis y en particular que Mari Carmen vea, paramos y nos centramos un poquito, ¿vale? Lo digo porque la idea es la propuesta de procedimiento de atención de información que llamaste tú. A mí me hace falta ocupar el hueco. Nosotros tenemos un procedimiento de contratación y me hace falta rellenar un hueco que el año pasado se quedó muy vacío, que es cómo atendemos al cliente cuando lo tenemos en casa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una pequeña... voy a liderarlo yo, Mari Carmen, y si De acaso ya, acuerdo. ¿vale? Trataré de ser rápido y después ya profundizamos más donde tú creas conveniente. A ver, compartir. Ahora. Bien, yo, como os digo, es un compendio de lo que se habló el año pasado, de la propuesta que nos ha hecho Mari Carmen y un poco también de la necesidad que tengo yo para que el documento manual de calidad sistemática y esencias tenga cierta coherencia y continuidad de procedimiento a procedimiento. Este es un procedimiento de servicio, es decir, es como atendemos al cliente cuando lo tenemos delante, y lo que está muy claro es que cuando nos llega el cliente al pueblo, este cliente ya se ha generado, como hablamos la semana pasada, ya se ha generado unas expectativas y ha firmado un contrato. Entonces, nosotros al final lo que tenemos que hacer es, desde que lo vemos hasta que nos despedimos de él, hacer lo posible para que cumpla sus expectativas. ¿De acuerdo? En el caso de que no cumpla sus expectativas, tendremos incidencias, reclamaciones, o lo peor que podría pasar es que no nos enteremos. Pero si favoreceremos que se generen las reclamaciones para evitar que otros clientes se generen expectativas falsas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el procedimiento de contratación del servicio, cuando el cliente reserva en un grupo Essentials, las expectativas se han hecho allí, ya están hechas. Por lo tanto, tenemos que aprender de lo que pase cuando atendemos a los clientes para modificar el procedimiento, el proceso de contratación o la información expuesta en la web para que evite que nadie se haga falsas expectativas, ¿vale? Entonces, está claro, quedaréis todos conmigo, que nosotros, una vez contratado el tal, quedamos en el punto de encuentro y aquí empieza el proceso y empieza recibiendo a los visitantes. De hecho, el programa de entretenimiento, el procedimiento de cómo se eleva un itinerario, dice que lo primero que tienes que hacer es decidir cuál es el punto de encuentro del itinerario. Ese punto de encuentro pasamos normalmente con un pequeño recorrido a una primera etapa, a un recurso donde se haría la siguiente experiencia, la siguiente visita, ¿de acuerdo? El siguiente divertimento o como cada uno lo quiera. Yo entiendo
que de la zona de aparcamiento, que podría ser la recepción, pues nos desplazamos a un recurso endógeno que vamos a explotar de forma sostenible, a partir del cual nos vamos a entretener a unos visitantes. De la etapa 1 hay otro ligero recorrido, muchas veces los recorridos son en sí recursos endógenos que te ayudan, pues, por ejemplo, para hacer una ponencia sobre la flora comestible o para ver las técnicas de piedra en seco del pueblo, ¿de acuerdo? Muchas veces los recorridos en sí son recursos endógenos. Y pasamos a la siguiente etapa, y así sucesivamente conforme está establecido en el programa de entretenimiento, en el itinerario, ¿vale? Y llega un momento, en la última etapa, que toca despedirse. Y entonces, bueno, pues el responsable de la visita en esos momentos se tendrá que despedir. Yo creo que aquí no hay ninguna duda. Esto se repetirá para cada grupo que se contrate. ¿Qué tenemos ahora? Ahora en estos momentos, a fecha de hoy, tenemos un programa de entretenimiento, ¿de acuerdo?, que incluirá el nombre de los visitantes y la problemática, si ha pagado o no ha pagado, si dijo no sé qué, no sé cuántos, las particularidades de cada uno si son importantes, y el proceso de contratación al cliente le ha llegado de forma automática le ha llegado al reservar, gracias por reservar, en los 3 últimos días antes de ejecución de la visita, se le manda el sistema, la plataforma le manda un recordatorio, nos vemos, solo quedan 3 días, y bueno, y si se cancelase la visita por no llegar al número de visitantes suficientes por grupo, al mínimo de visitantes por grupo, también les llegaría un correo electrónico con las disculpas y proponiéndoles negociaciones y cambiar de fecha o devolver dinero. Eso es lo que tenemos ahora. Y a la despedida, lo que tenemos claro que queremos satisfacer al cliente como objetivo de proceso. Tenemos claro que esta jugada nos salga rentables a los que estamos en el destino y entretenemos a la gente que viene de fuera. Tenemos la gestión de encuestas que hemos hablado con Mari Carmen, incidencias y reclamaciones, y tenemos unas notificaciones automáticas que cuando se finaliza la visita, Essensys, cuando el responsable de visita cierra la visita en el ordenador, automáticamente a los visitantes les llega un correo electrónico agradeciendo los servicios y proponiéndoles otros destinos Essensys. Eso es lo que tenemos ahora. Esto, de hecho, lo que tenemos aquí es el procedimiento actual. Ahora, tenemos que, después de lo que nos estuvo contando Mari Carmen el otro día, después de lo que hemos aprendido también en otras sesiones sobre marketing, etcétera, está claro que este procedimiento tiene que cambiar. ¿Cómo tiene que cambiar? Bueno, primero que nada documentándolo, porque el año pasado no llegamos a documentar este procedimiento, lo cual es bastante, a escribirlo, es bastante triste, pero triste porque no dio tiempo a más, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso lo vamos a hacer. Pero ¿cómo lo vamos a documentar? No vamos a decir esto azul que tenéis en la transparencia a la derecha de la transparencia. No, vamos a tener que incluir las medidas preventivas necesarias para que el proceso, este procesado, salga bien, satisfaga al cliente y nos salga rentable. Por lo tanto, vamos a ver qué medidas preventivas podríamos incluir en ese proceso y esas medidas preventivas son las que incluiremos, describiremos en el procedimiento. En principio, recordaros que el programa de entretenimiento, que este es el formato que presenta el procedimiento. Para cada etapa hay una hora de inicio, una temática. El procedimiento dice que la primera etapa es el punto de encuentro, una temática, recursos a explotar, objetivos docentes de entretenimiento, metodología o actividades, si hay teatralización, si solo es una ponencia, etcétera, la duración, los recursos técnicos a emplear, si cañón, si el PowerPoint que preparé, si, ¿de acuerdo?, algún entregable, y medidas preventivas que tenga que poner porque hay alguna incidencia abierta, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ese es el programa. Por lo tanto, cada itinerario tenemos aquí todas las etapas bien planificadas.
Bien, bueno, esto es un ejemplo del correo electrónico automático que saca la plataforma al cliente, pues en este caso, por haber cerrado, ¿vale? Esto es lo que he comentado, que ahora es lo que tenemos que hacer, de hecho es la motivación del procedimiento, y vamos a por ellas. Vamos a entretenernos en la primera, arriba del todo el diagrama de flujo que tenemos azul a la derecha, antes de recibir a los clientes. ¿Qué hacemos? Yo vuelvo a repetir, no he recopilado toda la información que había de sesiones del año pasado, sobre todo lo que aportó Mari Carmen, etc. El responsable de la visita que recibe a los visitantes recopilará programa de entretenimiento de la visita, relación de clientes y su estado, modificaciones del itinerario consensuadas, ¿de acuerdo? Planes de emergencia y contactos de ayuda. Planes de emergencia, bueno, pues explicarles, oye, el punto de encuentro sería aquí, o coger el teléfono, vais a tener un teléfono, pues si hay algún problema en cualquier momento, tal. Eso lo va a tener el responsable preparado y escritito, ¿de acuerdo? De hecho, cuando imprima el programa de entretenimiento ya le saldrá preimpreso esos detalles. Estos documentos estarán anexos al programa, es decir, se adjuntarán al programa, porque es la hoja de ruta. Es la hoja de ruta que va a llevar toda la visita, durante todo el itinerario, se va a llevar allí el control, ¿vale? Y antes de recibir los visitantes, también va a tener, como veis, el programa de entretenimiento dice qué recursos técnicos necesito para la realización de cada etapa, por lo tanto tendrá que tener preparados los recursos técnicos que se tengan que utilizar, ¿de acuerdo? Esas son dos medidas preventivas que afectan a que realmente es la preparación de la visita. Si pasamos a los Mari Carmen, ¿algún detalle aquí que echas en falta? A ver, a priori no. A Vale. priori no. Lo veo bastante bien. Vamos al meollo, a la recepción, a ver lo que pasa. Aquí, no creas que sí que hay mucha cosa. Yo ya veo bueno, este procedimiento se aprobará esta noche, no lo sé, o el jueves que viene, ya veo yo que la gente dirá ayer, pero esto que es mucho, es mucho. Vale, en recepción de los visitantes. El responsable de la visita que recibe a los visitantes dinamiza el grupo de visitantes con los siguientes contenidos y comprobaciones. O sea, lo que está claro es que el responsable el que atiende a los visitantes tiene que ser una persona que dinamice al grupo, que lo cohesione, que sepa cómo tratar a cada uno. Los hay muy tímidos, los hay, bueno, pues eso iremos aprendiendo, porque a eso habrá gente que habrá nacido con esa estrella y otros que somos más negados, como por ejemplo yo, pero que a base vamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué haría esta persona? Primero que nada, bienvenida. La bienvenida al grupo y decir que gracias por ayudarnos a hacer sostenible nuestro entorno, nuestro pueblo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En la relación con el tema de responsabilidad social corporativa. Presentación del grupo, comprobación de asistentes y de sus datos de contacto. ¿De acuerdo? Yo eso no sé muy bien cómo hacerlo, porque yo no tengo claro que en un grupo de 10 personas, que estoy entre ellos mi mujer y yo, pues este es Gonzalo y tal, a lo mejor no es lo que yo quiero. Pues bueno, eso que veremos a ver cómo lo afinamos o cómo decidimos hacerlo. Pero que sí que es importante es el tema de sus datos. ¿Sus datos por qué? Porque en el caso, por ejemplo, mío, que voy yo y mi mujer, yo he sido yo el que ha hecho la reserva de 2 plazas, pero el email y el teléfono de mi mujer no lo tiene el destino, ¿de acuerdo? De forma amable, pues se puede rellenar o se deja pasar, ¿vale? Un momento. Es muy importante hacerle entender a la gente que los datos de contacto no son por gusto. Es si surge cualquier incidente, cualquier emergencia, cualquier accidente o incidente durante el itinerario, es una forma de ponernos en contacto con todo y cada uno de los asistentes. ¿Vale? Entonces, dejando el COVID a un lado, que también interesa tener la documentación y todo eso por el COVID, hay que darle a entender a la gente que los datos de contacto se utilizarán única y exclusivamente en caso de tener
alguna emergencia o una incidencia y tengamos que obligatoriamente hacer uso de ellos. Vale, pues es buen argumento. Es buen argumento porque a mí me preocupa a la hora de... Claro, la gente es reacia, no lo conoces aún, estamos al principio de la visita, se puede dejar para más tarde también, ¿eh? Bien, el responsable de la visita describirá de forma genérica el itinerario y las modificaciones consensuadas que se ha preparado, ¿de acuerdo? Decir, bueno, es que alguien de vosotros propuso, pero después de, ¿qué os parece? No, es que ya pareció que no, como había gente que no estaba de acuerdo, pues ya, ¿de acuerdo? Y al final decir un poquito las modificaciones o propuestas de modificaciones y cuál ha sido la conclusión. Después aspectos logísticos básicos, como son paradas de descanso, acceso a los aseos, el avituallamiento, lugares para poder comprar, spots para fotos, lugares así de fotos. No, ahí arriba hay una foto perfecta, tal, y preparándolo ya para que la gente esté informada al respecto. Después, costumbres y normas locales. Bueno, muy interesante, lo veo muy interesante a la hora de decir, ¿dónde has dejado el coche? Ojo, allí no, ¿qué tal? O, ¿de acuerdo? O no hacer caso de tal o cual. Lo veo muy interesante. Recordatorio de las condiciones del visitante, es decir, eh, si era la gorra, pues recordarlas, ojo, que es que el sol aprieta, es que... Y aquí viene un poco el problema que quiero yo comentar con más detalle con vosotros y sobre todo con Mari Carmen. Si nosotros hemos elegido... Voy a dejar de compartir y ahora volvemos, si nos vemos todas las caras. Si la ruta es de dificultad elevada y hemos dicho botas de montaña y aparece a la visita una persona con chanclas, ¿qué hacemos? Vale, muy fácil. Se le advierte, se le vuelve a advertir de que la ruta puede dañarse los pies, no pueden llevar calzado adecuado y ya que decida si quiere continuar o no, porque avisado ya está, ¿vale? ¿Qué pasa? Muchas veces hay gente, pues, oye, que, mira, va a hacer una actividad y te dicen, oye, mira, con ropa de bañador no, porque te tienes que poner un chaleco y te puede arañar. Si te araña o te molesta o te pica o te roza, ¿vale? Nosotros aconsejamos, por ejemplo, que utilices una camiseta encima del bañador para evitar rozaduras y cosas por el estilo, ¿vale? Entonces simplemente indicárselo. Oye, mira, llevas un calzado que no es adecuado, te vas a hacer daño, o te va a entrar tierra, o te puedes resbalar y caer, o mira, llega un cierto etapa dentro del itinerario, pues mira, te voy a decir que no eches por ahí porque te puedes resbalar, te puedes caer, te voy a hacer dar una vuelta más cómodo, ¿vale? No puedes decir a las personas, no, no puedes hacerla, ¿vale? Vale. Sí aconsejarles. Vale. Bien, sí, incluso, vamos a ver también, después lo veremos en cuanto a que hay en muchos sitios hay recorridos alternativos para decir, bueno, yo con esos zapatos no puedes subir, o sea, ves por aquí, por este lado del camino y cuando veas una señal que esperanos allí, que nosotros en tanto estaremos ahí en pleno, o algo así. Es que es asumir... Esto, claro, esto es igual que el tema de los datos de contacto. Al usuario no hay cosa que a lo mejor más de raya de que la ignorancia. Es decir, tú tienes que darle a entender al usuario, mira, te voy a dar una ruta alternativa, no porque yo quiera o porque no me gusten tus chanclas, te doy la ruta alternativa porque lo que intento es que no te caigas, que no te hagas daño, que no te lesiones, ¿vale? Porque por ahí no puedes subir bien. Es como el tema de los datos de contacto. Hay muchas veces que le dice a la gente, oye, dame tu dato de contacto y parece como que te frena, ¿no? Un poco decir, oye, ¿para qué quieren mi dato de contacto? Si tú explicas, oye, a partir de ahora voy a pediros que vamos a comprobar direcciones, vamos a comprobar nombres, el motivo de esto se hace por mera seguridad, para evitar si hay algún incidente o accidente que no tiene por qué haber, pero si lo hubiera, podernos poner en contacto, poder hablar con todos los dañados, ¿vale? Tú si a la persona ya le explicas el porqué de ciertas cosas, ¿vale? Pues evidentemente el visitante pues, va a estar más contento. Muy bien. Bien, sí, también, bueno, recordatorio y mientras les recuerdas, compruebas que que todos están cumpliendo con las condiciones mínimas.
hay un detalle en el 2.3G, detección de las necesidades especiales. Yo lo he puesto como lo he entendido y no lo entiendo. Eso de necesidades especiales, ¿a qué se refiere? No se te oye, Mari Carmen. Perdón, no lo había activado. Gracias, Marta. A ver, eso de las necesidades especiales es que nos encontramos que han reservado un itinerario, un grupo de familia. Y dentro de ese grupo de familia, pues va una persona que no tiene dificultades para andar, pero va apoyándose, pues viene un bastoncillo, viene una muletilla, acaba de salir de una operación. A eso me refiero con necesidades especiales. Es decir, que te venga alguien que tú veas que tiene o dificultad para movilidad, o dificultad de que lleva, por ejemplo, audífonos, pues a lo mejor te ubicas cerca de esa persona que lleva audífonos para que pueda entender mejor las explicaciones, o le llamas y le dices, oye, mira, ponte en tal sitio que lo vas a poder escuchar mejor. A eso me refiero con necesidades especiales, claro. Evidentemente no tiene por qué dártela a conocer el visitante, ¿vale? No tiene por qué ir nadie con su libreto de presentación diciendo llevo una muleta porque acabo de salir de una operación o acabo de salir de un pequeño esguince. Pero uno tiene que darse cuenta a simple vista de las necesidades que tiene su grupo y por qué no acercarse de manera cordial y discreta a ese usuario, a ese participante y decirle, oye, mira, pues ponte en tal sitio que lo vas a apreciar mejor la visita, o mira, en tal lugar te vamos a dar una alternativa de un recorrido porque va a ser más cómodo, pues por eso, porque llevas un pequeño bastón o llevas una pequeña muleta. A eso me refiero con necesidades especiales. Hay que ser observadores. Puede ser también, perdonadme que interrumpa, por ejemplo, si la ruta lleva incluida la comida, hoy en día hay mucha gente con alergias, sobre todo la del gluten, los celíacos. No sé si es el área muy fino. Y luego también pienso, Mari Carmen, que en un momento dado alguien que acaba de salir de una operación de un esguince o tal, no se va a apuntar a una excursión, pero sí que podemos tener clientes que van en silla de ruedas, es decir, que su condición habitual es que es una persona incapacitada para caminar. En este caso, como no llevamos autobús, que cada uno se desplaza en su propio coche, lo único que hay que asegurarse es de que la mayor parte de la ruta sea accesible en silla de ruedas. Por ejemplo, en Balones, la parte de arriba no sería practicable en silla de ruedas, pero sí que le pueden dar una explicación abajo, acercarse a la calle donde se jugaba el trinquet y luego ya hacer la cata de aceites en el restaurante. Todo eso es accesible. Y lo demás, la verdad es que pudimos dejar los coches bastante cerca, como para salir en silla de ruedas. Lo del gluten y todas esas cosas, pues sabéis que está muy de moda. Hoy en día en los restaurantes todas las cartas llevan todos los alérgenos ahí separaditos. No, pero haces bien. Gracias, Marta. Muchas gracias, porque fíjate que si hay comida, por ejemplo, yo hice la de Cocentaina y sí que había comida. Hubiera habido tiempo de acomodar los menús si a las 9:30 que nos recibieron le hubiésemos dicho ya quienes teníamos algún problema de nutrición, y el restaurante a la hora de la comida ya lo tendría todo preparado. Es decir, sí, entiendo, gracias, Marta, lo veo también. Lo veo muy interesante el tema de las cosas, detección de necesidades. Sí que os digo que en la nueva web, que estará a partir de 1 de noviembre, cada itinerario tiene un símbolo específico de la accesibilidad de la ruta, es decir, para evitar falsas expectativas, como os he dicho, porque este procedimiento esto que estamos haciendo aquí, ¿de acuerdo? Ya se hizo en el procedimiento de contratación y ahora se va a tener que revisar porque el proceso de contratación cambia ligeramente con la nueva estructura de la web. Entonces, se va a hacer lo mismo, lo que estamos haciendo. Es decir, se va a revisar todo el proceso, cómo el cliente observa la web, cómo al final se atreve a apretar, qué pasa cuando reserva, qué pasa cómo le sale el mensaje, cómo lo deja de salir, qué pasa cuando se cancela, cuando tiene dudas, todo con las medidas preventivas para que no se generen falsas expectativas. Ya no se han generado falsas expectativas. Ahora empezamos aquí y evidentemente pues es lo que decís vosotros. Es decir, en ningún momento hemos dicho que necesitamos su perfil nutricional para saber lo que le sienta bien y lo que le sienta mal, ¿vale? Por lo cual es importante. Yo lo veo interesante, es una buena oportunidad al principio de la visita, decir, alguien tiene problemas por avisar al restaurante que está en la etapa número 6, ¿vale? No.
Lo ideal no sería hacerlo en la presentación. En la presentación sí que puede, a lo mejor, oye, pues si alguien más tiene problemas, tal, sería en la reserva. Las necesidades de diseño o cambios en el itinerario se tienen que hacer previo a la reserva. ¿Vale? Lo que pasa es que yo Lo ideal, veo lo ideal. Sí, es lo ideal. Que yo lo veo una complicación, ¿sabéis por qué? Porque, a ver, realmente los que son celíacos y son muy celíacos, es que realmente necesitan hasta una freidora aparte. Mirad un detalle, el horno que visitamos, el horno de pan que visitamos en la experiencia de balones, en la trilogía mediterránea, resulta que antes eran un horno que también eran con productos sin gluten, pero lo han tenido que quitar el producto porque es que directamente el espacio no les permitía tener esos hornos separados de estos otros, porque es que no se pueden ni tocar las diferentes harinas. Sí, es Y así. sin embargo, ahí hay un problemita, y es que en su sello de plástico que está en la puerta, todavía pone horno sin gluten. Mira, eso es una cosita que en realidad la tienen que quitar por ellos mismos, porque ahí pueden generar una falta de expectativa. A ver, al turista que va a acudir no le va a generar una expectativa porque no va a saber si ahí tienen con gluten o sin gluten. O sea, ahí a lo que va sobre todo es a ver cómo hacen el pan. Pero, en fin, no estaría de más que si este horno va subiendo demanda a partir de, oye, de nosotros entre todos ir generando público, pues que se, no sé, que se planteen ampliar el horno y vuelvan a tener lo del sin gluten, porque esto es un turismo específico incluso, ¿eh? Es decir, hay viajes para celíacos, ¿eh? Viajar sin gluten por todo el mundo. O sea, es un sector, asimismo como el de las personas en sillas de ruedas. Hay viajes específicos para la gente que va en silla de ruedas. Hay empresas creadas a tal efecto. Sí, Pero interesante. bueno, eso es leer mucho, porque nosotros hablamos de destinos chiquitinos. Es que antes, mientras hablabais, estaba pensando, no se puede tener todo previsto, es como un imposible. Siempre habrá algo que va a ser la primera vez que ocurra que tú dirías, que tú puedes pensar, pero ¿cómo coño ha podido ocurrir esto? Joder, pues y mira que tenéis cosas previstas, pero yo creo que casi siempre van a ir pasando cosas. Incidencias siempre van a Los haber. que acudimos como turistas a estas experiencias tenemos que comprender que este producto es singular, peculiar. En realidad somos como unos privilegiados de poder disfrutar de una experiencia así, que es que no nos la va a dar ni Dios. O sea, es que esto, y nos lo tenemos que creer, y yo como turista ya me lo he creído, pero vosotros en los GAL y las personas que formáis parte de los itinerarios, de verdad, veniros arriba porque esto es la pera. Sí, la verdad es que ojalá. Bien, me parece muy bien. Veo que lo que no hayamos previsto en la contratación respecto a las necesidades especiales, lo que sí que lo trataremos en la recepción y nos disculparemos pues, por lo que Ya pueda está. ser conscientes. Vale, sí que comentaros que, bueno, voy a seguir compartiendo esto aquí. Vale, después, implicación en el respeto medioambiental al inicio de la visita para que la gente que haga la visita sepa que no puede coger la bolsa de papas y una vez acabada tirar a la basura. Vamos, ver que realmente estamos implicados con el respeto medioambiental, porque además es uno de los valores de Sensies. Y después, trasladar a todos los visitantes un teléfono de contacto por lo que pueda pasar. ¿De acuerdo? Y un punto de rescate, un punto de referencia significa que en caso de que te pierdas, nos vemos aquí, simplemente. ¿De acuerdo? Yo, Mari Carmen, he acabado, las dejo en pantalla, pero ya he acabado las medidas preventivas en recepción de visitantes. No sé qué te pasa, si echas en falta algo más de lo que ya he apuntado de necesidades especiales y datos personales. Hay que ir con detalle. Vale, yo a priori lo veo bien. Lo Vale. único, a lo mejor sí que el tema de detección de las necesidades especiales, sí que habría que explicar un poco mejor lo que es, Sí, ya por me lo aquello apuntaré. de no llegar a duda y para de contar. Perfecto. ¿Vale? Y el tema también a lo mejor de lo que te comentaba, lo de los datos de contacto, pues explicarle la situación para que, por aquello que no se sientan violentos, o sea, en la entrega de documentación se vean, los usuarios se vean un poco
Sí, aquí como veis el procedimiento, bueno, aquí hay un detalle, es decir, estamos bueno, a mí me ha tocado trabajar bastante con normas de este tipo y evidentemente esto se hace. Lo que pasa es que si tú no caes en que hay unas necesidades especiales, quiere decir que no las había. O sea, no hace falta ir uno por uno cacheándolo a cada visitante para ir rellenando 1, 2, 3, 4, 5, los 7, las 7 preguntas aquí. No, no. Es un vistazo general disimulado mientras impartes el tema de las... Recordaros que aquí la agora, pues verificar que la gente, ¿de acuerdo? Y ya está, no hace falta nada más, ¿de acuerdo? Lo digo porque al final operativamente se tiene que simplificar porque es que no somos la NASA, pero estamos adiestrados. La palabra es adiestrado. Estamos ya acostumbrados a hacer este check-in en la recepción de visitantes, al mismo tiempo que exponemos la bienvenida, comprobamos tic, 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 al mismo tiempo que ojo las costumbres y tal, parking, pues vas revisando y al final acabas la recepción la etapa de la recepción de los visitantes con todo esto despejado. Si hay algún detalle que haya que tratar, pues entonces ya te centras en él o arrimas al visitante, oye, mira que con estos zapatos tal o lo que corresponda, ¿de acuerdo? O viene el tema de los datos personales y tal. Ahora pasamos donde yo creo que para mí hay más chichi, lo que pasa es que veo que entiendo el comentario tuyo, Mari Carmen, que lo de arriba tiene súper importancia, ¿no? Pero aquí para cada etapa hay un control, un autocontrol del responsable de la visita. O sea, yo os recibo a vosotros en el punto de encuentro, ¿vale? Vale, nos hacemos el pequeño recorrido y nos vamos al imaginaos que nos vamos a la plaza porque vamos a ver la iglesia y nos quedamos enfrente de la iglesia. Vale, yo a la entrada a la etapa, al recurso, tengo que hacer un clic, un tic rápido, sin que se note, encima del programa de entretenimiento diciendo que lo que veo cuando llego allí está bien. Los recursos técnicos está limpio, el recurso está íntegro, es decir, no ha habido un vandalismo ayer o la semana pasada, no hay suciedad por los suelos, no hay ruido. Bueno, pues el entorno es bueno para lo que vamos a hacer allí. Los recursos técnicos son buenos, los han preparado, los he preparado previamente y están conformes para utilizarlo. Y qué ha pasado hasta acceder a ese recurso, ¿de acuerdo? Y después ver que el grupo está íntegro, es decir, que no nos falta nadie, ¿vale? Eso es 4 segundos, no ocupa más cuando lo sepamos, cuando estemos acostumbrados a hacerlo. Y contar a la gente, pues puede estar, lo último, integridad de los visitantes, pues puedes incluso sin disimular. Estamos todos, venga, estamos todos. Muchas veces cuando yo voy a alguna visita guiada, estamos todos, mientras la guía ha dicho estamos todos, nos ha contado. Porque el que no está no dice yo no estoy, ¿de acuerdo? Así yo veo a mi mujer al lado y a mi hija y digo, sí, estamos todos. Bueno, entonces, integridad del grupo de visitantes, a eso se refiere. Como os decía, este autocontrol o check-in que hace a la entrada de la etapa se deja registrado con un clic en la línea del programa de la etapa y ya tenemos evidencia de que en principio a la entrada todo está bien para que pasen las cosas como tienen que pasar, ¿vale? Si sale alguna incidencia, pues se anota también diciendo, si no anoto un clic de que está todo bien, tendré que anotar por qué no hago el clic del visto bueno. Quiere decir que anotar el nombre de la incidencia y después ya tendremos tiempo de tramitarlo. Si al llegar allí veo una incidencia, acordaros por el procedimiento de incidencias que hay que aplicar una corrección. ¿De acuerdo? Salvar el servicio. Vamos a salvar el servicio. Aplico la corrección. Anoto la corrección en el programa de entretenimiento para que quede registrada y después la pueda tramitar. ¿De acuerdo? Y capeo el temporal como pueda. ¿Vale? En cada etapa también hay que recordarles las normas específicas de la etapa, si las hay. Ojo, no hagáis fotos con flash. Por ejemplo, cuando entramos nosotros el sábado
al Palau de Cocentaina, había un cartel que ponía no hacer fotos. Y yo le dije, oye, no hacer fotos. Dice, no hacer fotos con flash. Digo, pues ya puedo hacer fotos sin flash, ¿de acuerdo? Por ejemplo. O no toquéis, ¿eh? No, eso no se puede tocar, por lo que sea, ¿vale? Cuidado porque en el campo, pues, muchos recursos endógenos de entretenimiento están en el campo hay cosas que no se pueden tocar, pues ir con ese cuidado. Cuando esté planificada una actividad con el visitante de la etapa, hay que relatar las instrucciones del juego y distribuir los recursos necesarios, que en este caso serían recursos técnicos o entregables, ¿de acuerdo? Para disfrutar de la experiencia, del juego o de lo que sea, ¿vale? Cuando sea el caso, es decir, si hay áreas de descanso, de esparcimiento libre y aseos, pues decir que lo hay y incluir la duración y, si es necesario, el punto de encuentro, ¿de acuerdo? Porque si en el recurso que estamos explotando delante de los visitantes es un campo de fútbol, pues bueno, desde ahí ves a todo el mundo. Pero si no es un campo de fútbol, que hay montañita, que hay tal, oye, dentro de media hora salimos de aquí, o lo que corresponda, para que no se descontrole el grupo. Y descripción del siguiente recorrido o de recorridos alternativos, si es el caso. Es decir, antes de en la etapa, pues un poco también decir, y sobre todo si va a haber descanso, preparar un poco al siguiente recorrido. Y cuando ya definitivamente salimos de la etapa, el responsable de la visita tiene que volver a hacer lo mismo, hacer otro tic de salida en la línea del programa de entretenimiento de la etapa, demostrando que todo lo que él tenía previsto hacer y todo lo que quería hacer en esa etapa lo ha conseguido. Por ejemplo, el estado de los recursos de entretenimiento y de los recursos técnicos utilizados. Los dejo en buen estado, TIC. Bueno, incluido dentro del TIC. Integridad del grupo de visitantes. No se ha hecho daño a nadie, estamos todos, etcétera, ¿vale? Y notar en el ambiente, que los objetivos docentes que pone el programa de entretenimiento, los objetivos de entretenimiento, pues notar que se están cumpliendo, ¿de acuerdo? Eso es importante también para ver si estamos haciéndolo bien. Y lo dicho, si yo no hago un TIC, quiere decir que hay alguna incidencia, entonces ponerla. Y si tengo que hacer corrección, pues se tendrá que hacer corrección. Bueno, Mari Carmen, dejo de compartir Sí. Dejo de compartir. Vale, yo solo quería hacer una pregunta, ¿vale? No sé si lo habéis tenido en cuenta, ¿no? Porque ya sabes que lo importante es cuando llegues a cualquier etapa de la ruta, es preguntarte qué, cómo, cuándo, quién, dónde, ¿vale? Hacer todas las preguntas. Mi pregunta es, porque claro, quien me hace la recepción de la visita no es el mismo que me hace el responsable de cada una de las etapas. ¿Llevan algún distintivo o alguna tarjeta o algo que yo, imagínate que soy de las personas que me conozco mucho el lugar y llego de las primeras, y la plaza, pues no sé, hay más de una persona, ¿hay alguna manera yo de identificar quién es la persona responsable de la etapa? No lo sé, lanzo pregunta. Bueno, yo el sábado ya conocía a quien nos iba a recibir, pero Marta, tu caso que no conocías ¿cómo? Y en vuestro caso en Balones era en la cooperativa, en la Almazara Sí. de Millena. Nos encontramos en Almazara y había bastante gente porque estaba en nuestro grupo y luego entraba otro grupo diferente de no sé dónde. Sí. Pero es que ya me conocéis un poco. Yo llegué allí y ya dije, hola, soy Marta. El grupo de Esencias, te quiero decir, problema ninguno. Vale. A ver, Esa es una la persona suerte. que acompaña, a ver, nuestro Paco en todo momento estaba como pendiente, ¿no? Cada uno que llegaba, es decir, sabe que está esperando gente, él sabía cuántos esperaba, él sabía que le faltaban 2 que llegaron un poco más tarde, él lo sabía todo. No, o sea, no vamos, creo, a tener grupos tan grandes porque el producto tampoco, en este producto no caben grupos grandes, creo que ese máximo de 10 está muy bien pensado para vivir la experiencia mucho mejor. Y yo creo que bueno,
El tipo de perfil que veo en el participante en estas experiencias, creo que va a ser un poco como yo. La verdad es que todo el mundo enseguida se abrió. Pues yo vengo de no sé dónde, pues yo... Y si no, pues el responsable en el primer encuentro, pues que esté un poco pendiente. Si ve a alguien así un poco despistado mirando, pues pensará, estos son de los míos. Pero que tampoco pasa nada por hacer unas tarjetitas con este cacharrito que se cuelga del cuello, que no sé cómo se llama, con la tarjetica en naranja de Sensies, y que ponga, soy tu guía, Pero o bienvenido, y ya enseguida, ¿sabes? A El ver, olivo que necesitas. yo no, yo pensaba lo mismo que tú, Marta, hacer algo, no tienes por qué gastarte un montón de dinero, pero hacer algo para enseguida, porque yo soy como tú, Marta, yo enseguida me doy a conocer, eso es verdad, sí, pero no todo el mundo se da a conocer, entonces, pues siempre hay personas de todo tipología. a mí se me Se ocurre llama una... Linier, que me acabo de acordar. La cosita esta que se cuelga, que te puedes colgar ahí lo que quieras, se llama Linier. Los hay hasta en el todo a 100. Vaya, por Dios, no tengo ahora mismo aquí ninguno, pero sí. Sí, Sí. sí, yo también tengo aquí algunos. Yo casi eso lo veo muy industrial para lo que estamos hablando. Yo creo que ya que el responsable de la visita va a tener el programa de entretenimiento en la mano, lo que digo yo es un portafolio duro y por la parte de atrás el Essentials en rojo, en color de Essentials, y en que se pongas, Perfectamente. si tú ves a entrar a alguien, le haces así y tranquilo que ya sabe que es Essentials. Pues perfectamente, también ¿Vale? sirve, Gonzalo. Igual, un portafolio, un folio, un algo. Pero es que yo he sido mucho de normalizar, claro, en empresas de servicios, que es de donde vengo yo y tal, o bien de alimentación, que van todos con alimentación, o bien de servicios, siempre me ha gustado a mí que fuéramos todos con los mismos colores, y eso está muy bien en aquellas empresas. En estas no, en estas es el agricultor, es el almazarero y este irá con el mono, ojalá no se pondrá el mono, pero ojalá se pudiera el mono. ¿De acuerdo? Lo digo porque al final no es industrial, no es un turismo, es un turismo más de base. Más vale, me parece muy buena la observación. ¿Alguna más tenéis también que me haya podido dejar yo en el procedimiento? Vale, pues Está muy exhaustivo, está, yo creo. Está muy bien. demasiado a lo mejor, ¿eh? Pero ya os digo que Sí, esto asusta a ellos, les va a asustar, a los que estáis en construcción les va a asustar, pero bueno, veréis que después en el día a día es una mecánica, o sea, al final ya lo haces sí. sin darte cuenta. Bien, vamos a ir intentando acabar esto. Vale. Vale, y pasamos a la despedida. A ver, a la despedida. En la despedida lo que dice dice el procedimiento que al final con todo esto he sido capaz y os lo pasaré como entregable sustituyendo al anterior, aunque el anterior se queda como un buen check-in. En la última etapa, tras la comprobación a la salida de la etapa, que es lo último que hemos dicho, el responsable de la visita, manteniendo la dinamización del grupo, agradece a los visitantes, agradecimiento a los visitantes por colaborar en el desarrollo sostenible del pueblo. Entrega y recogida de encuestas de satisfacción, comentarios sobre itinerarios complementarios y apreciación en los visitantes del nivel de satisfacción por las experiencias vividas y de motivación en los valores de Senses. Es decir, si hemos sido capaces de que ellos hayan cogido el mensaje de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Y si han disfrutado con las experiencias que lo hemos. Muchas veces en el cuestionario, eso se nota en la cara de la gente, ¿de acuerdo? Si han cambiado, han llegado muy apagados y ya están, pues yo, no sé qué, o sea, perfecto, ¿de acuerdo? Y por último, después de la despedida, ya en ausencia de los visitantes, bueno, perdón, eh, echáis en falta, aquí sí que está todo, ¿echáis en falta algo en la despedida? No, pero no es normal que tú, cuando haces una excursión, en el momento te entreguen en papel, que es lo que que me ha parecido entender, una encuesta de satisfacción. Eso debería llegar mecanizado por el correo que se envía. Debería haber una encuesta que por lo menos recoja una carita sonriente, una normal y una triste, algo así. Algo que a la gente no le cueste hacer, porque para empezar mucha gente va a decir, no tengo boli, ¿alguien lleva un boli?
lo veo un poco raro. A mí no me han pasado nunca una encuesta en el momento. Vale. O no lo recuerdo. O sea, sí que recibo un montón de encuestas cuando me voy a un hotel, cuando al final me llega una encuesta para cumplimentar. Lo que sí que tiene que hacer el guía acompañante en la despedida, además de agradecer, es animarles, decirles que les va a llegar un correo de agradecimiento y que, por favor, por el bien de todos, por el bien de la humanidad, por la sostenibilidad, por favor, que rellene la encuesta, que le va a llevar menos de un minuto. Eso es lo que iba yo a comentar. Pero... Claro, eso es lo que iba a comentar yo, Marta, que lo suyo sería, aparte de despedirse, pues indicarles e intentar que realicen la encuesta de satisfacción, sea presencial o sea luego más a distancia, sea luego más tarde, a los 2 días, a la semana de haber hecho la experiencia. Lo que pasa, nosotros en el procedimiento de incidencias de hace 2 sesiones o 3, ya no me acuerdo, hablamos de que el destino tenía esas 2 opciones, o bien in situ o bien por email o por virtual. Y en caso de in situ, que tuviera en cuenta el entorno, condiciones del entorno para que uno haga la encuesta y el material, o sea, los recursos técnicos, por ejemplo, el boli, ¿de acuerdo? Pero vamos, a mí, Marta, me has convencido de que mejor por correo electrónico, sobre todo si es una cosa muy simple. Porque el cuestionario anexo en el procedimiento de incidencias es un cuestionario bastante simple, se puede simplificar muy bien. En una pantalla de móvil pueden contestar. Me parece muy buena la opción. Y si pudiésemos, y claro, eso estaría muy bien porque, entre otras cosas, cuando, ahora lo veremos, que cuando el responsable de visita dice, he cerrado la visita, ya se han ido todos a casa, sale automáticamente un correo electrónico agradeciendo al cliente la visita. Entonces ahí a lo mejor se podría incorporar de forma automatizada el cuestionario de satisfacción. Estaría bien. Y luego también que la persona en la despedida, que así que muy por encima les comente, agradeceríamos vuestros comentarios positivos, ja, en TripAdvisor, si es que estamos ya, o que piquéis me gusta en nuestra página de Facebook, que nos sigáis, queremos seguir en contacto con vosotros, queremos que nos sigáis conociendo, queremos que otras personas que vosotros queréis puedan disfrutar de esta experiencia. Sí. Es no que sé, apelando un poco al sentimiento, ¿no? de compromiso de turista sostenible, de personaje comprometido con la tierra. Sí, sí. Es Activistas. que de hecho sí, nos interesan activistas, sí que es verdad. Estoy contigo. La retroalimentación del cliente no solo son las encuestas. En eso estoy contigo, Marta. Yo siempre digo lo mismo. Cualquier cosa. De hecho, tuve una empresa que en poco tiempo fomentó mucho el tema de comentarios, reseñas en Google Maps, cosas de ese tipo, ayudan mucho, ¿vale? No solo la encuesta. Vale, por lo tanto, que el responsable visitante huela el nivel de satisfacción in situ pasa a ser importante, ¿de acuerdo? De hecho, no podría hacer el tic ese de visto bueno si no lo notara, de alguna manera. Y si no, tendría que decir por qué no hace el tic. ¿Vale? Con ello, si no os parece mal, paso a la última parte, que sería, igual como hemos dicho, preparar la visita antes de que lleguen los clientes. También haríamos, después de despedirlos, quedaría un poco de trabajo para el responsable de la visita. Una cosa, antes habéis comentado, se me ha ocurrido ahora, pero antes habéis comentado de que el responsable de la visita no siempre es el mismo, según la etapa, ¿de acuerdo? Por eso el documento hoja de ruta o lo que llamamos nosotros programa de entretenimiento, con los diferentes tics y con los diferentes comentarios que se van poniendo en un momento, ¿de acuerdo? Pues es el que va trasladándose de mano en mano al responsable de la visita, ¿vale? Vale, pasado ese comentario que antes no me acordado, lo apunto, pero no me he acordado comentar, pasaríamos a lo que hace el responsable de la visita una vez se hayan ido los visitantes de ese día, de ese grupo. Gonzalo, una pregunta que es importante. ¿El responsable de la visita acompaña al grupo desde que llega hasta que se va, como hizo Paco con nosotros el otro día en Balones? Puede ser, pero el servicio está, el objetivo, ahora va a ser así porque el carnicero está empezando a participar, etcétera. Pero la idea es que
la idea es que vayan pasándoselo de alguna manera. Pues mira, yo te digo una cosa, el papel de Paco el otro día, para mí, y yo soy una turista experimentada, para mí fue fundamental. Es decir, formó parte activa y muy importante del conjunto de la experiencia. Es una opinión mía y acordaos que soy la mayor persona, ¿eh? No, total, no, si lo tengo claro, lo que pasa es que entiendo lo que dices y ahora es esperable porque el nivel de implicación del resto de participantes, es decir, del carnicero, del panadero, del no sé qué, de lo cual, pues ese nivel de implicación es bajo, pero el objetivo, nosotros trabajamos para que sea tan expresivo y tan esencias el carnicero como lo fue Carles. Fue Carles el que... Sí, Carlos, perdona, que he dicho Paco. Carles, Sí, pero es que Carles. Carles, ¿sabes lo que pasa? Que además nos decía, ahora nos vamos a no sé dónde, que queda de aquí a 1 kilómetro, salir por la primera rotonda y aparcar pronto cuando lleguéis al pueblo por si luego tenéis problemas. O sea, es que no solamente que nos contara cómo jugaba de chiquillo al trinquete en la calle de balones y lo que, ¿sabes? Que como que se abrió un canal y nos contó un poco su vida y es que realmente acompañaba, o sea, hizo un papel que creo que fue muy esencial. Que yo no sé si será posible siempre, pero yo te doy mi opinión, que el acompañamiento a lo largo de una ruta yo creo que es muy importante. Sí, Es como actualmente es quien así. amalgama todo. Perdón, es que no me acordaba que estaba compartido. Actualmente es como tú dices, Marta, en todos, en todos. Pero que sepas que el objetivo es que yo soy el almazarero, a mí me llegan los visitantes, me entregan el programa de entretenimiento, ¿de acuerdo? Atiendo a los visitantes y los llevo al siguiente. Que se quede el promotor acompañando durante toda la visita, pues ahora es necesario, evidentemente. Pero ojalá llegue un día en que no perdamos satisfacción del cliente por esa cesión de responsabilidad, porque cambien. Es que en vez de hacer un amigo, hacen 5 amigos, que es diferente. ¿Sabes? Pero bueno, todo se andará. Vale, vamos a acabar ya, porque nos comprometimos en hoy hacerlo más suave. Yo sí que acabo con esta última transparencia. A ver, ¿dónde estás? Vale, a la despedida es control documental. Es decir, aquí el responsable de la visita se ha quedado solo, le dice al ordenador, le dice a la plataforma que he ejecutado la visita y todo el tema de incidencias, todo empieza a ordenárselo y se establece un orden documental. Es decir, toda la documentación generada en la visita se grapa al programa de entretenimiento, que es la carátula, y se ordena en un archivo físico ordenado cronológicamente, para que esa documentación pueda ser auditada el año que viene. ¿De acuerdo? O para cuando llegue dentro de una semana una reclamación, se pueda tirar mano del archivo ordenado cronológicamente rápidamente y saber qué es lo que pudo pasar o qué es lo que no pudo pasar. Porque ¿qué puede pasar? Si yo esa visita tengo todos los tics del visto bueno, sin incidencias y sin ningún problema, llega una reclamación, pues si la reclamación tiene razón o el que hizo el tic se equivocó o es que no sabe, o es que o sea, tenemos datos para poder analizar qué es lo que pasó y actuar en consecuencia. ¿Vale? Ese es un poquito. Ya os digo que todo esto he tratado de ponerlo todo en un procedimiento y os llegará junto con como entregable en el correo que os mandáis con la sesión Zoom. ¿De acuerdo? Mari Carmen, lo que creas conveniente. Vale, yo simplemente, esto también lo tiene Gonzalo, le pasé los manuales de buenas prácticas. Vale, voy a poner un pantallazo rápidamente. Si puede, sí.
No me quiere abrir bien la pantalla 2, pero esto, vale. ¿Estáis viéndolo? Sí. No Vale. estamos viendo. Vaya por Dios, me quiere compartir. Espérate, os cambio de pantalla a vosotros, que si no es que me lío. Y ahora os tengo aquí. No vemos nada, Mari Carmen. Ya lo sé, que Vale. estoy ordenándome las pantallas, que las tenía un poco Vale. desordenadas. Vale, la pantalla 2. Compartir. Vale. Ahora sí. Ahora sí, por eso digo, es que las tenía un poco desordenadas a mi forma habitual y me lío. Vale, lo que os comentaba, le pasé a Gonzalo listas de comprobación, ¿vale? La lista de comprobación, el SITEC, ¿vale? Desarrolla para todos los destinos turísticos, tiene un manual de buenas prácticas, ¿vale? Esos manuales de buenas prácticas al final son unas listas de chequeo, las cuales cada uno de los responsables de entretenimiento de un programa o de un itinerario concreto, o bien cualquiera de los destinos que estén acogidos a un itinerario, ¿vale? Puede hacerse un autochequeo de cómo ha ido la actividad, de cómo tiene las instalaciones, si se está haciendo bien, si se está haciendo mal, ¿vale? Esto sería un plus adicional, ¿vale? En esas listas de comprobación, en esas listas de comprobación os le pasé, por un lado, el manual de buenas prácticas de los módulos obligatorios, ¿vale? Y luego tiene actividades complementarias. Actividades complementarias sí que no le pasé, no sé si pasé todas o te elegí unas cuantas, porque yo creo que si tenéis comercio, tenéis restauración, higiene alimentaria, seguridad básica, no sé si hacéis algo, o tenéis pensado hacer algo de talleres. No me acuerdo si te lo pasé completo o no, pero bueno, que es lo de menos. Enseguida te lo puedo pasar, porque además este tipo de documentación solo la tienes accesible si eres agente SITEC o estás adherido a un destino turístico. Quiero decir que esto no es biblioteca que se pueda acceder Vale. si no cumples alguna de las condiciones. Los dos documentos SITEC que me mandaste los incluí como entregables de la sesión anterior. Efectivamente, pero no llegué a explicarlos. Vale, bueno, lo digo porque que los tenéis como entregables de la sesión anterior. De todas maneras, vale. Simplemente quería explicar un poco cómo van Perfecto. estos manuales, ¿vale? Entonces simplemente voy a poner un vistazo de los manuales, que también los tengo aquí. Vale, voy a poner el módulo obligatorio. ¿Lo veis? Sí. Vale. Os comento cómo se hace la puntuación para que os hagáis una idea. Cuando eres un destino turístico, te has adherido a SITEC, ¿vale? Pues la puntuación va de 1, 3, 5, 4 y 5, perdón, siendo 5 la máxima puntuación, significa que en el ítem de cliente, en el 1, ¿vale? Vamos por encima de lo que pide los requisitos que están explicados abajo, por ejemplo. El personal conoce el espacio turístico próximo al establecimiento y es capaz de ofrecer información sobre el mismo. Y te pone claramente, dice, el personal que mantiene contacto directo con el cliente conoce bien el entorno geográfico del destino, los servicios y los recursos más importantes. Se dispone de al menos algún plano, folleto con información turística del destino. Orienta, asesora al cliente informándole de los recursos turísticos más importantes, hoteles, restaurantes, transportes. Eso fue una de las cosillas, si os dais cuenta, que comentamos en su día, de que, por ejemplo, Esencies le faltaba a lo mejor para toda aquella persona que quisiera pernoctar o quisiera hacer más de una ruta o quisiera hacer más de 2 experiencias, pues tuviera opciones o tuviera donde le asesoramos de, pues mira, tenemos estos hoteles, estos restaurantes, estos
¿vale? Eso también es una cosa que estuvimos hablando de que estaba flojito, ¿vale? Con lo cual, pues no iríamos puntuando o iríamos resaltando lo que creamos conveniente, ¿vale? Otra de clientes, ¿existen directrices para el tratamiento de quejas y reclamaciones? Pues si no, ¿vale? Voy a enseñaros alguna otra así más. Bueno, esto va muy enfocado a cliente, pero luego tenéis otras preguntas que no son de cliente. Voy a pasar a otro apartado, ¿vale? Relación con el cliente y se puntúan todos estos ítems, ¿vale? Esto ya os digo, os viene súper bien para haceros un autodiagnóstico, chequeo, ¿vale? Y ser críticos con lo que estáis haciendo. Relación con los proveedores, igual, también tiene un chequeo, vas seleccionando preguntas, si se registran las incidencias con algún proveedor, contando que para Esencies los proveedores serán cada uno de los adheridos a cada etapa, a cada itinerario. Si lo hacen todo bien, si son puntuales, no son puntuales, ¿vale? Habrán cuestiones que a lo mejor no se apliquen, a lo mejor condiciones de pago no, pero calidad de los productos, si se hace bien, no se hace bien, se cumple itinerario, no se cumple, ¿vale? Se registran incidencias en los itinerarios o no, ¿vale? En fin, esto también hay cosas que servirán más para autochequeo propio y hay cosas que servirán más a lo que es Esencies en conjunto para verificar que los itinerarios están cumpliendo las indicaciones pactadas, ¿vale? Y luego al final pues también sacas una pequeña puntuación de proveedores, ¿vale? Ventas y marketing igual, ¿vale? Este es el módulo obligatorio y el módulo, digamos, común, ¿vale? Os voy a enseñar un poco por encima el módulo que puede ser que es muy interesante, el módulo de actividades, ¿vale? El módulo de actividades, ya os he dicho que habla de comercio, pues bueno, pues de comercio, restauración, porque sí que tenéis muchos de restauración. Entonces vamos a ver el apartado de restauración. ¿No? Vale, instalaciones básicas, ¿no ves? Si está todo bien diseñalizado. Si se dispone el establecimiento de condiciones o muestra la placa identificativa. No sé si cuando tú entras, que era un poco lo que también hablaba, si entras también a la almazara, si tiene que tener una placa, si tiene que tener una identificación de Esencies, es un poco lo que hablábamos, o la carpetilla nada más, pues bueno, si se han cumplido las indicaciones. Si está bien señalizado, si hay una buena señalización interna para hacer la ruta o no ruta, ¿vale? Si es un espacio agradable, no agradable, si la zona exterior están adecuadamente limpias, ordenadas, sin matorrales, sin suciedad, ¿vale? Todas estas cosillas, ya os digo, por ejemplo, yo soy el que acompaña a la visita pues a la almazara, pues a lo mejor, oye, pues un chequeo para ver, oye, estoy bien, estoy mal, he tenido algo en cuenta, daos cuenta que cada una de estas preguntas, de estos ítems, está luego más desarrollado en el propio documento, con lo cual nos sirve pues para tener un poco de chequeo y control, ¿vale? Y era así a priori lo que me quedó pendiente de comentaros el anterior día, que me parecía súper interesante que tuvierais esta documentación, pues eso, ya no solo Esencies en general para controlar a todos los participantes de los destinos, ¿vale? Sino cada uno de los participantes como sistema de autocrítica, autoevaluación para verificar que su establecimiento, oye, pues mira, pues no estoy tan mal porque unas buenas prácticas cumplo y mira, lo tengo todo bien, ¿vale? Y ya os digo, ¿no veis? En restauración y higiene alimentaria, se cumple la normativa legal relativa a seguridad e higiene, seguro que hay un apartado que indica, pues eso, no existen envases de embalaje, cartón, madera en la zona de manipulación, te habla un poco de cocina, aunque no es una norma muy estricta de cocina, pero bueno, te da una cierta de imagen, ¿vale? ¿Vale? Si en la cámara se garantiza que los alimentos están en correcto estado, ¿vale? Eres un obrador, igual, porque al final ahí estás manipulando alimentos, oye, pues mira, voy a tener en cuenta pues no mezclar o no tener cajas de cartón o no tener esto en contacto con, ¿vale? Pues siempre puede servir bien como un pequeño recordatorio en seguridad alimentaria y un poco en visión
de esto de turismo, ¿vale? Y poco más. Poco No, más. la verdad es que es potente, ¿eh? No me imaginaba yo que sería tan potente. De hecho, es muy potente porque a nosotros entiendo que, por ejemplo, si yo tengo una empresa de aventura en un pueblo, tengo mi sede donde viene la gente a la sede, donde hay cuarto de aseo, donde hay... Pero claro, el cuarto de aseo que entra en Essentials es el cuarto de aseo del carnicero, el cuarto de aseo de la bodega, el cuarto de aseo de... O sea, para nosotros se complica un poco, por lo tanto, esos requisitos de adhesión que hemos estado hablando en la primera parte del taller con Rafael, pues deberían de incluir, porque nosotros si el objetivo es estar certificados, pues evidentemente cualquier persona que se incorpore a un destino ya existente o cualquier destino nuevo, todo esto tiene que cumplirse. ¿De acuerdo? Efectivamente. Y es mucho, ¿eh? Es mucho por lo que he podido ver yo así a grosso modo, es mucho, pero bueno, que poco a poco. Nada, hay que empezar a pensar en pequeño, Sí. hay que pensar en grande para llegar a ser grande. Si No, uno no, piensa en pequeño... no, fijaros que el procedimiento trataba de que incorporara las medidas preventivas y que fuera la parte obligatoria, es decir, tú te obligas a cumplir ese procedimiento y si cumples ese procedimiento tendremos la certificación SITEC. Pues no es así, no es así porque ese procedimiento no habla, claro, habla de que el responsable de la visita cuando entre en la nueva etapa dirá si está limpio o está sucio, ¿de acuerdo? O si está adecuado el sitio, pero de ahí a obligar a que tenga limpio, no, es que los sábados yo limpio a última hora, para cuando llegáis vosotros está sucio porque estamos trabajando. Claro, es que yo sé que eso va a dar problemas, pero vamos a por ello, a ver cómo lo podemos enfocar. Claro, yo por eso te he dicho, Gonzalo, de enfocarlo desde el punto de vista de cada uno de los participantes, sea autocrítico con su sección. Es decir, no con todo, sino con su sección. Y Essentials al final englobará un poco el orden de todas esas secciones, de todas las etapas. Sí, vale. Muy bien. No los estos documentos, como los tenéis incorporados como entregables de la sesión anterior, en esta sesión no los incluiré, a no ser que digáis lo contrario. Incluiré una cosa, el PowerPoint tuyo, Mari Carmen, aunque no lo hemos podido ver todo, si me lo mandas, ¿te parece bien que lo Sí, pongamos como entregable también? sí, de hecho lo tienes de la semana pasada, pero Es te de lo la vuelvo a semana, mandar. el que has abierto es el de la semana Sí, pasada. sí, es que me quedé justo a mitad. Pues resumen de contenidos manual, lo tenéis también como sistemas de gestión de turismo activo. Sí, Exacto, exacto. es este, perfecto, vale. Exacto, que fue el que estuvimos analizando, pues empresas del sector de turismo activo, en Sí, fin, estuvimos sí. viendo páginas de información previa, que al final es un poco lo que has aglutinado hoy en los procedimientos. Pues muy bien, perfecto. Entonces, únicamente es el procedimiento revisado respecto a lo que hemos visto en el PowerPoint antes. Exacto, exactamente. Procedimiento de atención, buenas prácticas ya está, sesión anterior y el PowerPoint, el mío lo mandaré y este ya está entregado. Vale, perfecto, pues ya tengo yo la lista de revisión hecha. Bueno, María Jesús, hazme el favor, por callarme yo ya, puedes, como hoy es un día especial, es la última sesión que tenemos prevista, posiblemente hayan sesiones individuales después para los que estéis construyendo, las habrá a petición vuestra para los que estéis construyendo nuevos destinos y cualquiera de vosotros que queráis interés por Essentials, ya sabéis que aquí estamos. De alguna manera, agradeceros evidentemente el haber estado aquí. Yo, para darle un carácter institucional al cierre de los talleres, ya que está María Jesús aquí, que es la gerente del grupo ASIR y componente fundamental de FADIT, bueno, pues voy a aprovechar y pedirle ya que cierre sin haberse preparado nada ni nada.
Bueno, vale, pues voy a intervenir, aunque sea para acabar. Simplemente llevamos muchas sesiones de trabajo intentando construir un modelo sistematizado, que es lo que a Gonzalo siempre le ha... no solo construir un proyecto de economía social y sostenible para el desarrollo rural, sino además hacerlo de una manera con mucha metodología y con mucha sistemática y con la posibilidad de que sea un producto que sea reproducible y que podamos utilizar en todos los territorios rurales. Simplemente pues hemos tenido sesiones de muchísimas personas expertas en todo tipo de competencias que necesitamos incorporar al proyecto Essencies y nada, que muchas gracias por haber seguido estas jornadas y nos vemos en las siguientes. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias. Cortas No te ahora. oímos. Ahora sí. No te oigo, Gonzalo. Vale, nada. Bien, ¿Que voy a... cortas ahora? No, ¿Cortas la sesión? no voy a cortar y tengo que llamar a la gente que se apunte porque no he podido citarlos antes. Entonces, en función de lo que me digan por teléfono, hago. Marta, muchas gracias por estar ahí. De nada. Tengo ganas de conocerte presencialmente, a ver si Nos coincidimos. vemos en una experiencia Essencies. Sí, vamos a sacar oferta y lo que haremos es, entre los asistentes, la sacaremos con un poquito de adelanto para ver si así, de esa manera, tenemos otra opción de vernos. Fenomenal. Chicos, Bueno, para mí ha sido un placer pasar las tardes de los jueves con vosotros. Os agradezco a todos todo lo que me habéis enseñado, que ha sido mucho. A todos los que no están hoy también con nosotros, a Clara y a Gersón y a otros compañeros que han participado, pues que he aprendido muchísimo y que de verdad ha sido un placer y os deseo el mayor de los éxitos. Venga, gracias, Gracias. Marta. Gracias. Hasta pronto. Chao. Siempre. Adiós. Adiós, John. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Vas a seguir grabando? No.